Y hoy hablaremos del capítulo 12. En el año 480 a.C., el rey Jerjes I, rey del imperio persa, que en la Biblia es conocido con el nombre de Asuero, él aparece en el libro de Esther. Este rey cruzó el mar Egeo para invadir Grecia con un ejército que, según el historiador griego Heródoto, este ejército superaba los 2 millones de soldados. Algunos historiadores modernos dicen que quizás no eran 2 millones, posiblemente era como medio millón, pero sea como sea, medio millón es un ejército bastante grande, hermano, enorme. Para avanzar hasta la ciudad de Atenas, que era uno de sus primeros y principales objetivos, debían atravesar un estrecho paso llamado las Termópilas. La estrategia de defensa de los griegos incluía el bloquear el paso de las Termópilas con un pequeño ejército. El rey Leónidas, de la ciudad-estado de Esparta, y una unidad de 300 soldados se encargaría de bloquear el paso de Jerjes. Leónidas y sus 300 espartanos defendieron el desfiladero de las Termópilas durante una semana y rechazaron el enorme ejército que Jerjes arrojó en vano contra ellos. Parecía que los persas jamás lograrían atravesar el estrecho pasaje. Parecía, hasta que de repente apareció un traidor llamado Efialtes de Tesalia. Este traidor reveló a Jerjes un pasaje secreto entre las montañas que conduciría a parte de ese ejército hacia la retaguardia de Leónidas y sus 300 hombres. Solo así, con la ayuda de este traidor, el rey Jerjes pudo derrotar a los espartanos. Apocalipsis 12 cuenta de una guerra más grande que la guerra entre los persas y los griegos, y también incluye un traidor más terrible que Efialtes. Hoy nosotros estudiaremos este asombroso capítulo, hermano. Vamos, abramos nuestras Biblias en el capítulo 12 de Apocalipsis y leamos los versículos 1 y 2. Apareció en el cielo una señal maravillosa. Una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba con dolores y angustias de parto. No es difícil imaginarnos la escena. La descripción que hace Juan es bastante detallada. La mujer estaba vestida del sol, o sea, estaba como de blanco, resplandeciente, ¿verdad? Pero no era simplemente un vestido, era una bata de maternidad la que ella tenía, porque dice que estaba embarazada. Y no crea usted que era una pancita de iguana la que tenía. Se iba a punto de dar a luz, tenía tremendo cerro, como dicen, ¿verdad? Algunas damas hacen unas pancitas bien grandes. Así mira esta mujer, Juan, y dice que tenía una corona con 2 estrellas y estaba parada sobre la luna. El capítulo 12 del libro de Apocalipsis nos presenta una vista panorámica de la historia de la iglesia desde los tiempos de Cristo hasta el fin del mundo. Aquí aparece esta mujer. Ahora, ¿qué significa todo eso que ve Juan? Recuerden que el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos, pero que no son símbolos ocultos, sino que son símbolos que están ya revelados. En primer lugar, una mujer en la profecía bíblica, y en este caso una mujer pura, vestida de blanco, representa al pueblo del Señor. O sea, una mujer representa a una organización, a un grupo religioso. Por ejemplo, y en este caso la mujer de Apocalipsis 12, el Antiguo Testamento habla del pueblo de Israel como una mujer. El profeta Jeremías, en el capítulo 6 y versículo 2, dice el Señor: estoy por destruir a Sión, tan hermosa y delicada. Dice que el Señor va a destruir Sión, pero la describe como una mujer hermosa y delicada. ¿Y quién es Sión? A través del profeta Isaías el Señor lo explica en Isaías 51 y el verso 16. Y diciendo: a Sión, pueblo mío, eres tú. El pueblo de Israel del Antiguo Testamento, no solo en estas ocasiones, sino en otras, fue comparada por Dios como una mujer.
Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo pues usa la misma figura para describir a la iglesia cristiana como una mujer. Ahí podemos leer en el libro de 2 de Corintios el capítulo 11 y el versículo 2 que dice: pues los tengo prometidas a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. El apóstol Pablo habla de la iglesia como la esposa de Jesucristo, como una virgen pura. Así que en la Biblia una mujer representa, en este caso una mujer pura, representa al pueblo de Dios. Esta mujer de Apocalipsis 12 representa al pueblo de Dios. Y podemos decirlo así adelantadamente, que representa al pueblo de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ya veremos por qué. Dice que tiene una corona con ¿cuántas estrellas? ¿Cuántas tiene? 12. ¿Ustedes se recuerdan lo que aprendimos la primera noche en Apocalipsis 1:20? ¿Qué representan las estrellas? Estos son los ángeles, dice, de las iglesias. Las estrellas representan no simplemente los ángeles, sino los dirigentes de la iglesia. Y dice exactamente que son 12. Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Aquí todavía hay algunos lugares a este lado, por si alguno desea. Aquí en este lado hay lugares todavía. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo estaba organizado el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas tribus eran? ¿Cuántas eran? 12. Las 12 estrellas representan a los 12 patriarcas, a las 12 tribus, a la organización del pueblo de Israel. Ahora, ¿por casualidad? No. ¿Cuántos apóstoles eran en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos eran? 12. Y los apóstoles se convirtieron en la base de la iglesia cristiana naciente. Así que las 12 estrellas de la corona de la mujer representan la organización del pueblo del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dice que estaba vestida del sol. El sol de justicia es Jesucristo. Y Jesús dijo en una ocasión: yo soy la luz del mundo. Pero hablando de su pueblo, de nosotros los cristianos, también dijo: ustedes son la luz del mundo. Es el pueblo del Señor que refleja la luz de su amado Salvador, de Jesucristo, mis hermanos. Nosotros resplandecemos ofreciendo la luz que Cristo nos ha dado a nosotros y dándosela a otros también. Y está parada sobre la luna. La luna es un reflejo del sol. Nosotros conocemos a Cristo a través de la palabra del Señor y reflejamos a Cristo a través de la palabra del Señor. Hablamos siempre de un escrito está. La luna representaba los ritos del Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a Cristo Jesús. Como en los tiempos de Juan, la Biblia del Nuevo Testamento no existía, podemos decir acertadamente que la Biblia representaba, o mejor dicho, que la luna representaba la Biblia existente hasta ese momento, el Antiguo Testamento, porque es en la Biblia que encontramos nosotros la luz de Cristo. Ahora, hay algo interesante. ¿En qué momento del embarazo está la mujer? ¿En dónde? ¿Cómo dice, hermana? Para dar a luz. Está en parto, en labor de parto, hermano. Dice el verso 5, mire qué interesante. Por eso nosotros definimos en la historia en qué momento de la historia está el pueblo del Señor. Y ella dio a luz un hijo varón, que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Solamente hay un hijo en la historia de este mundo que iba a regir a las gentes con vara de hierro y que iba a ser arrebatado para su Dios y su trono. ¿Quién es ese hijo? Es Cristo Jesús. Entonces, el momento en que la mujer está a punto de dar a luz es el momento cuando Jesús viene a esta tierra. Cuando Él nace y viene a ofrecerse como sacrificio por nuestro pecado. Veremos un poco más de esto más adelante. Como hemos dicho, para resumir, esa mujer representa al pueblo de Israel del Antiguo Testamento, antes del nacimiento de Jesús. Recordemos que Jesús nació ¿de qué pueblo? ¿De qué nacionalidad era Jesús? ¿Era alemán? ¿Alemán era Jesús o era francés? ¿Qué era? Era israelita, era judío israelita, ¿verdad? Así que Jesús nace de en medio del pueblo del Señor, de Israel. Por eso está naciendo de la mujer. También la mujer representa a la iglesia cristiana pura,
que nace después de la ascensión de Jesús, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, ya que Israel fue desechado como nación, fue desechado como pueblo del Señor. Ahora hay algo más interesante, un detalle increíble en esta profecía. Leamos el verso 3 y 4. Recuerde que estamos en Apocalipsis 12. Miren, ya vimos la mujer y vimos la explicación de ella, pero ahora hay un segundo detalle. Y apareció en el cielo otra señal. ¿Qué es lo que apareció? ¿Un qué? ¿De qué color? Rojo, escarlata, dice, rojo encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Quién es este dragón que está delante de la mujer para devorar a Jesús que está a punto de nacer? Les hemos dicho que Apocalipsis no es un libro con secretos, es un libro revelado. Y ahí mismo, versos 7 al 9, cambia de escena, pero vamos a cambiar esta escena porque es importante, porque nos da la identidad de ese dragón. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Verso 8, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y ahora nos da la identidad y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? ¿Quién es el dragón? Es el diablo, es Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El dragón es Satanás. Satanás comenzó una rebelión en el cielo, una rebelión terrible. Dice que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. ¿Y qué dijimos que representan las estrellas? En primer lugar, los ángeles. Por alguna razón, Satanás, que no tiene poder para crear, pues esos ángeles él no los creó. Eran ángeles que estaban en el cielo. Vamos a ver más adelante algunos detalles que él engañó y los enfiló en una rebelión. En una rebelión allá mismo en el cielo. Es interesante que dice que el dragón estaba a punto de devorar al hijo de la mujer cuando éste naciera. ¿Ustedes se recuerdan cuando Jesús nació? Hay una celebración que se da, no sé si es en diciembre que se da también, la que recuerda la matanza de los santos inocentes, el Día de los Inocentes. ¿Ustedes han escuchado de eso? Se recuerda cuando Herodes mandó a matar a todos los niños recién nacidos en Belén. Era Satanás usando al imperio romano a través de la figura de Herodes para matar a Jesús. Y es más, al final el imperio romano, recuerden ustedes que fueron los romanos los que crucificaron a Cristo Jesús, pero Satanás no pudo contraer porque el Señor resucitó. Hablaremos un poquito de esto más adelante. El traidor apareció ahí, en la sala del palacio, en el corazón del cielo. El Antiguo Testamento, en 2 libros, en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías, nos hace una descripción. Ezequiel, vamos a buscar en Ezequiel. No pierdan el capítulo 12 de Apocalipsis, déjenlo marcado porque luego regresamos a él. Ezequiel capítulo 28, versos 14 al 17. Mire qué descripción nos hace de Satanás. Tú, querubín, grande protector, dice el verso 14. Ezequiel 28, estoy leyendo verso 14. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Satanás era un ángel de la máxima jerarquía. Él era un querubín protector. Los querubines eran los ángeles, o son los ángeles que están más cerca del Señor. Son ángeles especiales, son los más poderosos. Y ese era Satanás. Perfecto, dice. Pero en algún momento el pecado nació en su corazón. ¿Podemos explicar cómo pasó eso? No, no podemos explicarlo. La Biblia lo llama eso el misterio de la iniquidad. ¿Cómo pasó que en un ser tan perfecto naciera el pecado? Aunque Ezequiel da algunos indicios. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Pecaste
por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón, dice el verso 17, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Sabio, hermoso, esplendoroso, querubín protector. Perfecto. Generalmente a nosotros se nos ha enseñado que el diablo es así, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando trabajaba con mis papás en el mercado, yo soy de ahí, yo anduve en el mercado vendiendo en las calles, y entonces existía un jabón, el jabón el diablo. ¿Se acuerdan ustedes del jabón diablo? ¿Se recuerdan algunos de ese jabón? ¿Cómo venía? Nosotros como mirábamos las cajas de jabones, ¿verdad? Si alguno vio las cajas de jabón diablo, ¿cómo es que se dibujaban al diablo ahí? ¿De qué color lo dibujaba? De rojo, ¿verdad? Y con cacho, ¿verdad? Y con una cola que terminaba como en una lanza, como en así. Generalmente cuando hablamos del diablo, uy, qué feo el diablo. No, hermanos, dice la Biblia, la descripción que da es de un ser hermoso y perfecto. Vamos al libro de Isaías, vamos a leer un poquito más de esa rebelión que se da en el cielo. Isaías 14, Isaías capítulo 14, versos del 12 al 14. Isaías 14 del 12 al 14. Dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero? Ese era su nombre. El nombre de Satanás era Lucero, Luzbel, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, aquí está el problema: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré, ¿qué cosa dice? Semejante. Hermano, Dios creó un querubín bueno, grande, protector. Fue así hasta que apareció el pecado en su corazón. Él creyó que era perfecto como su creador y quiso ser igual a Dios. Bueno, no quiso ser igual a Dios, quiso ser Dios. Y para ser Dios, él tenía que matar a Dios. Engaña a la tercera parte de los ángeles mintiéndoles, porque es el padre de la mentira. El mejor político de la historia que ha existido. Todos los políticos de la historia moderna tienen un maestro en común, es Satanás. Sí, porque sabe que los políticos aprenden el lenguaje de Satanás. Y estoy hablando de todo, hermano. A mí no me interesa qué color sea usted. Para ser así más honesto, no me importa. Porque todos son iguales. ¿Saben cuál es el lenguaje de los políticos? Nos dicen lo que nosotros queremos escuchar y no lo que necesitamos escuchar. Así son. Ellos siempre nos dirán lo que nosotros queremos escuchar. Y yo les prometo, así dice, ¿verdad? Cuando yo sea alcalde, cuando yo sea gobernador, cuando yo sea diputado, cuando yo sea presidente, y cuando ya tienen la guayaba, decimos nosotros, se olvidan de todas esas promesas. Así son todos. Porque siempre nos dicen lo que nosotros queremos escuchar, no lo que necesitamos. Por ejemplo, hay muchas veces que se necesita que los impuestos suban. ¿Y quién va a votar por un candidato que diga, bueno, cuando yo sea presidente, ya que está la condición bien difícil, vamos a subir un 1% el IVA? ¿Quién votaría por ese candidato? ¿Verdad que nadie? Porque nosotros no queremos que nos digan lo que necesitamos. Queremos que nos digan lo que nosotros queremos. Queremos un candidato que nos diga, cuando yo sea presidente, todos comeremos pollo campero. ¡Ah, sí, este es nuestro candidato! Y aunque sigamos comiendo frijoles, y más caros los frijoles que el pollo campero. ¿Sí? ¿De dónde aprendieron eso? De Satanás, el padre de la mentira. Engañó a la tercera parte de las estrellas y se rebeló contra Dios en una batalla. Pero la criatura jamás va a ser más poderosa que su creador. Y Apocalipsis dice que fue lanzado el dragón del cielo. El dragón también se le llama la serpiente antigua. Nos recuerda aquella historia del libro de Génesis. Vamos a Génesis, primero el capítulo 2, verso 17, el primer libro de la Biblia. Génesis 2, 17. Dios advirtió a Adán y a Eva sobre el peligro
de acercarse al árbol de la ciencia del bien y el mal. La rebelión se había dado. Dios le contó a Adán y Eva de la rebelión de Satanás, y cuando Satanás cae en esta tierra, él tenía permiso únicamente de presentarse corporalmente en ese árbol, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso le dice Dios en el verso 17 del capítulo 2 de Génesis: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Mejor, papito, le dijo el Señor a Adán y a Eva, no se acerquen al árbol. Pero somos descuidados por naturaleza. Y un día, pues Eva se descuidó, se separó de su esposo. Cuando Dios le creó a su esposa, a Adán, Dios lo hizo diciendo: no es bueno que el hombre que esté solo. Mire, hermano, nosotros los caballeros tenemos que estar lo más cerca de nuestra esposa que se pueda. Sí, así. ¿Usted quiere tener un hogar feliz? Del trabajo, váyase para su casa. ¿Qué anda usted allá de vago por el parque? Allá, no, vaya, ahí está su... ¿Y usted para qué se casó? ¿Para tener sirvienta? Para ese chiste no se hubiera casado mejor. Allá anduviera usted mejor como que es perrito callejero con una y con otra, y paga una sirvienta mejor. Le sale más barato. ¿Sí? Tener una sirvienta sale más barato que tener una esposa, hermano. Se los aseguro. Porque a la sirvienta usted solamente le da un salario, ¿va? Y a la esposa a veces tiene que darle todo el cheque. Es más, la tarjeta del salario ella lo tiene. Usted solo le dice: ya pagaron, mi amor, le dice. Y ahí va todo para afuera, ¿verdad? ¿Entiende? No es bueno que el hombre esté. Mire, entre más cerquita esté de su esposita, usted, hermano, más seguro tiene su matrimonio. Igual, hermana, usted mande de vaga, ¿verdad? A veces llegan los esposos a la casa y la mujer no está en la casa. Bueno, está bien cuando trabaja, ¿verdad? Pero a veces no, ahí en la casa, para cabal, cuando llegue el esposo, ahí anda de chismosa, de casa en casa. Cuidado, hermanita. Disculpe, a más de alguna de ustedes la han de conocer, porque ella conoce todas las casas de la colonia. Sí, todas, porque ahí andan. No, cuidado. Cuando su esposito va a llegar a la casa, si usted no está trabajando afuera y está en la calle, espérenlo. ¿Ah? Y espérenlo bien. Como que es el señor presidente el que va a llegar todos los días. Usted haga eso y usted verá que su esposito no le van a dar ganas de andar como chuchito en la calle. ¿Sí? No es bueno que el hombre esté solo. Pero aquí Adán y Eva se descompuso el asunto. Eva quedó solita. Capítulo 3, verso del 1 al 6. Miren lo que pasa. Pero la serpiente, ¿quién es la serpiente? ¿Ah? ¿El diablo? Satanás. Era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho. O sea, no es que era más astuta, simplemente es que Satanás la toma como medium. Y la cual dijo a la mujer, por ahí se acercó Eva: Eva. Y Eva voltea a ver: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, lo que Dios había dicho, ¿verdad? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. No podemos, de este árbol donde tú estás. Y entonces la serpiente le dice: Dios es mentiroso, no se van a morir. Verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿qué? ¿Cuál fue el problema del diablo? Quiso ser como Dios. Y ahora le dice a Eva: tú serás como Dios. Dios es mentiroso. Y Eva confía más en Satanás. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Y este asunto se arruinó, hermano. Entró el pecado. Nos unimos a la rebelión del traidor. Ya no fuimos parte del pueblo del Señor. Nos convertimos en esguirros, en seguidores, en servidores de Satanás. Tristemente. Y con el pecado entró la muerte. Y con la muerte entró la enfermedad, la tristeza, el dolor, la amargura. Nosotros no fuimos creados para envejecer. No fuimos creados para morir. No fuimos creados para ser diabéticos. No fuimos creados para padecer de cáncer. No fuimos creados para que el COVID nos destruyera. No fuimos creados para la depresión. Fuimos creados para la felicidad eterna y para la inmortalidad. Pero desconfiamos de Dios y nos unimos a Satanás.
Nos convertimos en esclavos del diablo y en prisioneros del pecado. Pero Dios no nos abandonó. En el mismo momento que el hombre peca, que está en ese tremendo problema la humanidad, Dios aparece con una solución. Verso 15. Después de tener capítulo 3 de Génesis, después de tener una conversación con Adán, con Eva y con la serpiente, el Señor ofrece la solución. Y el verso 15 de Génesis 3 es la primer profecía que aparece en la Biblia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Dios en ese momento, a través de esta profecía, prometió un Mesías, la simiente. El apóstol Pablo en Gálatas, el capítulo 3, el verso 16 dice: y a tu simiente, la cual es Cristo. Esa simiente prometida que sería capaz de destruir el poder de Satanás es el Mesías, es Cristo. Jesús fue la simiente prometida para salvar a la humanidad. En Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 8, habla de Jesús como el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. No, pero Jesús no fue inmolado desde el principio del mundo, no, pero fue ofrecido. Allí en Génesis 3:15 el cordero está siendo ofrecido. Por eso es que Juan el Bautista, cuando ve a Cristo llegando para ser bautizado, él dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde el mismo momento que la humanidad falló, Cristo se ofreció como garante y sustituto por nuestros pecados. Regresemos a Apocalipsis 12. Satanás no pudo vencer a Cristo cuando nació, o sea, cuando él vino a tener su ministerio aquí no lo pudo vencer. No lo había podido vencer en el cielo, en la gran guerra, ¿verdad? Cuando dice que Miguel y sus ángeles peleaban, saben que Miguel no es un ángel más, Miguel es Jesús. El nombre Miguel significa ¿quién como Dios? Porque ese es Jesús. Jesús es el general del ejército del cielo. ¿Se recuerdan ustedes cuando Josué estaba allá a punto con el pueblo de Israel de entrar a Jericó? Y Josué andaba caminando solito por ahí y de repente se encuentra con un gran general con una espada, ¿verdad? Ese era Jesús. Y se le presenta como el príncipe, como el general del ejército del cielo. Miguel, Jesús, derrotó a Satanás en el cielo. Derrotó a Satanás aquí en la tierra, en el desierto, en el monte Calvario y en la tumba. Ahora, ¿qué hace Satanás cuando no puede destruir a Jesús? Cuando Satanás no puede vencer a Jesús, entonces comienza a atacar a la niña de los ojos del Señor, a su pueblo. Mire lo que dice el verso 6 de Apocalipsis 12. Y la mujer es la iglesia, y aquí estamos hablando después de la muerte de Jesús, después del ministerio terrenal, o sea, en la era cristiana. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten. ¿Por cuánto tiempo dice? Por 1260 días. Interesante. Veamos ahora el verso del 13 al 16, siempre Apocalipsis 12, ahí estamos. Aquí está, mire. Y cuando el dragón que había sido arrojado a la tierra, dice, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es esa mujer que dio a luz al hijo varón? La iglesia cristiana. Y entonces el dragón comenzó a atacar a la iglesia. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, veneno de persecución para que fuese arrastrada por el río. ¿Pero la pudo destruir? No pudo. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Después del ministerio de Cristo, la iglesia cristiana, el primer día aprendimos los periodos de la iglesia cristiana, ¿verdad? Y usted se recuerda que hubo un periodo de persecución de parte del Imperio Romano, pero después, durante la Edad Media, hubo una persecución más terrible. Lo más triste es que esa persecución fue la iglesia persiguiendo cristianos. Ya no la iglesia pura, sino una iglesia corrompida. Quizás, no sé si nos va a dar chance. En Apocalipsis 14 se menciona a otra mujer, pero esta mujer se menciona como una prostituta. Esa es la iglesia corrompida de la Edad Media, que persigue a la mujer.
Tiempos y la mitad de un tiempo equivale a 3 años y medio. Usted multiplica 3 años y medio, 360 por 3.5. Los judíos contaban sus años de 360 días cabales. Así que si usted multiplica 360 por 3.5, ¿alguien tiene calculadora ahí? Sí, antes en la mente hacían las cuentas, ¿verdad? ¿Cuánto da, hermano? 360 por 3.5. Saquen el teléfono, que no les dé pena. ¿Cuánto da? 1260. O sea, los tiempos y la mitad de un tiempo es lo mismo que 1260 días. ¿Y qué son esos 1260 días? Pues simple y sencillamente son 1260 años en la profecía, aplicando el principio bíblico día por año. En Ezequiel capítulo 4, vamos rapidito, abran sus Biblias, no olviden marcar Apocalipsis 12. Vamos a Ezequiel capítulo 4, versos 5 y 6. Ahí está el principio día por año. En la profecía, un día profético equivale a un año. Ezequiel capítulo 4, versos 5 y 6. Dice así: yo te he dado, le dice al profeta del Señor, hablando de una profecía, yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. Comienza a presentarlo, o sea, los años de maldad que iban a pasar en esta profecía, Dios se lo da en días. 390 días, o sea, eran 390 años. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Verso 6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Y luego le recuerda, día por año te lo he dado. En la profecía bíblica, un día representa un año. Los 1260 días de persecución contra los hijos del Señor por parte de la misma iglesia son 1260 años. Pero dice que la mujer fue protegida, que fue llevada a lugares desiertos, que Dios le dio alas de águila, que la tierra se tragó el veneno de persecución de la iglesia, porque Dios siempre acompaña a sus hijos. ¿Por cuáles pruebas estás pasando tú? Algunos de nuestros amigos, de los que están pensando en bautizarse, ¿saben cuál es el primer problema? Ay, hermano, pero es que dejar de trabajar el sábado, eso es difícil. Yo lo sé que es difícil. Cuando mi mamá se bautizó, ella tenía un negocio por 1986, allá en Usulután, un negocio en el mercado. El mejor día para el negocio era el sábado, porque allá en Usulután, hermanos, la plata se movía el sábado cada 15, cuando eran los pagos de las cortas de café a fin de año, o las cortas de algodón, o las cortas de algún otro producto, algún otro cereal. Y generalmente las haciendas pagaban en sábado, y la gente salía con el billetito a comprar en sábado. Y lo que habían pedido fiado durante los 15 días lo iban a pagar el sábado. Y si uno no estaba el sábado para recibir el pago, eso no volvía hasta la siguiente quincena. Sé que es difícil. Mi mamá tuvo que arriesgarse, ¿sí? Dejar de abrir su negocio en sábado. Pero no importa cuál sea la dificultad por la que tengas que pasar para entregarte a Cristo, o por la dificultad que estás pasando, recuerda que Dios siempre promete su presencia para su iglesia. Por 1260 años la iglesia fue perseguida. Del año 538 al año de 1798, algunos de los cristianos fieles, como los valdenses, se fueron a lugares desiertos, a cuevas, a montañas, para mantener viva la llama del evangelio, la pureza de la palabra del Señor. La Edad Media ya pasó. Al final de la Edad Media, la iglesia cristiana perseguida, la iglesia protestante, encontró un lugar de paz allá en Norteamérica. Los primeros protestantes de Europa llegaron a Norteamérica, los padres peregrinos, y la tierra abrió su boca para que la persecución ya no siguiera. Y llegaron a Norteamérica, a una tierra donde los protestantes encontraron un lugar sin rey y sin papa. Y así la iglesia protestante comenzó a crecer en los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica es la nación de América donde está la mayor cantidad de protestantes y donde nacieron la mayoría de iglesias protestantes que nosotros conocemos. Simplemente de fojear un poquito la historia y darnos cuenta que en Latinoamérica no hubieron protestantes, hermano.
Aquí puro católico. España fue el que nos conquistó y aquí puro católico. Pero en Norteamérica, ahí encontró la iglesia su lugar para seguir creciendo. ¿Se detuvo Satanás en su guerra porque ya terminó la Edad Media? Miren, leamos el verso 17. Pasando la Edad Media, esto es después de 1798, estamos hablando de nuestros tiempos, de los tiempos finales. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es? Somos nosotros ahora, el pueblo del Señor, la iglesia. Y el dragón se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, el resto, el remanente, los últimos. Se fue a hacer guerra con la última iglesia. Anoche que hablamos nosotros de las 7 iglesias, ¿se acuerda usted que hay 7 iglesias, que no hay una octava y que ya estamos en el tiempo de la Odisea? 6 iglesias ya pasaron y estamos esta es la última, y se fue a hacer guerra contra la última iglesia. Algunos quieren venir aquí a la iglesia y aquí encontrar paz y tranquilidad, y cuando se van dicen, no, es que ahí no había amor, ahí no me sentía bien. No, hermano. Jesús dijo claramente, no he venido a traer paz, sino espada. Mis queridos hermanos. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ahora voy a ser claro, no es contra todos los cristianos, porque hay una iglesia cristiana corrompida, una prostituta vestida de escarlata que será muerta. Pero también hay una iglesia cristiana fiel. No estoy hablando, voy a ser honesto, no estoy hablando de denominaciones, porque en todas las denominaciones hay hijos fieles del Señor, ¿sí?, que están dispuestos a obedecer. ¿Cuál es la característica de esos hijos fieles? 2 características. Una, guardan. Yo no sé por qué algunas iglesias cristianas dicen que no hay que guardar. Si aquí claramente Apocalipsis 12 y 17 dice que la última iglesia, la iglesia final, la iglesia perseguida con la que el demonio está ensañada, dice que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Le son fieles al Señor. Para estar seguros en estos momentos finales, tenemos que estar aferrados de Jesús. ¿Cómo somos victoriosos? Hay el verso 11 de Apocalipsis 12. Con este pasaje vamos a ir cerrando. Verso 11. ¿Cómo somos victoriosos? En estos momentos finales, tú estás queriendo tomar tu decisión de bautizarte, de entregarte a Cristo. Es la mejor decisión, porque solo así somos victoriosos. ¿Qué dice el verso 11? Y ellos le han... ¿Cómo se vence a Satanás? ¿Cómo se le vence? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, a tal grado que cuando la sangre de Cristo nos ha bañado, cuando hemos sido absorbidos por la palabra del Señor, seremos capaces de ser fieles hasta la muerte. El gran conflicto entre las fuerzas del bien y el mal hoy está en plena lucha. Pero cada uno de nosotros decide en qué ejército está. ¿Tú ya eres del ejército de Cristo? ¿Ya te bautizaste? ¿Ya te entregaste? No, que mire, yo tengo un problema, no me dan el sábado, ten cuidado. Estás postergando. Si algo hemos aprendido en Apocalipsis es que Jesús ya viene. ¿Sí? Tú debes de tomar tu decisión ya. Hoy mismo deberías tomar tu decisión. Se dice que en una batalla que dirigía el duque de Wellington, una parte de su ejército estaba cediendo ante el enemigo. Y los soldados estaban peleando y de repente un soldado vio que el propio duque estaba entre sus combatientes luchando. Y aquel soldado gritó de manera espontánea y jubilosa: ¡aquí está el duque! ¡Dios lo bendiga! Y el mismo soldado, dirigiendo la palabra a uno de sus compañeros que estaba peleando, le gritó: más me gusta ver la cara del duque que a toda una brigada junto a nosotros. Los demás soldados, al oír todo esto, volvieron sus rostros hacia el lugar donde estaba el duque de Wellington.
Y al verlo se reanimaron, recobraron la serenidad, el valor y decían: el que nunca ha sido derrotado ni lo será, está entre nosotros. Y pronto pudieron derrotar al enemigo. Mis queridos hermanos, lo mismo podemos decir nosotros hoy en día. Ante el COVID, ante las guerras, ante la destrucción del mundo, ante la persecución de Satanás, ante los momentos finales de la historia, los que hemos aceptado a Cristo, los que nos hemos bautizado, los que nos hemos bañado en la sangre del Cordero, podemos decir: el que nunca ha sido derrotado ni nunca lo será, está entre nosotros, camina entre nosotros, nos sostiene en sus manos. Ya te entregaste a Jesús, ya lavaste tu vida en la sangre del Cordero. Esta noche el general del ejército del Señor te está llamando para enlistarte. ¿Tienes miedo? Él te dará el valor. ¿Estás inseguro? Él fortalecerá tu fe.